bien o pueden salir muy mal. Pero en cualquier caso, pues a mí las veces que he tenido esta experiencia me han parecido interesantes porque yo he leído el libro pensando en qué me gustaría saber de esta persona cuando la conozca, y entonces creo que la perspectiva pues siempre es rica y siempre es fructífera. Así que nada, que si en algún momento veis alguna cosa rara de pero de verdad no sabes esto de Miguel, pues no lo sé, lo voy a saber hoy. Así que de momento puedo presentaros a Miguel según lo que dice en su biografía, y es que estudió física e ingeniería de materiales en Sevilla, luego le preguntaremos qué es eso exactamente. Siempre ha estado ligado a la literatura y comenzó a escribir cuando frecuentaba el Ateneo Cultural de Écija, que creo que es el pueblo natural tuyo, ¿no? Aunque ahora estés residiendo en Granada. Posteriormente, durante un verano, comenzó a intercambiar poemas con un poeta local que lo alentó a escribir, que luego nos contarás quién es, que queda aquí un poco misterioso. Y ya por octubre del 19 fundó el fanzine Retaguardia junto a José Manuel Bermudo López, que es quien además hace el prólogo de este libro, de Éter. Participó en diversos números digitales y físicos y más adelante participó en varias revistas digitales como la revista Claustrofobia, creada en marzo de 2020 bajo el extinto sello de Ediciones de Una. O sea que ya no siguen adelante los pobres. Actualmente realiza su tesis doctoral y eso pues es algo que nos une y que nos ha dado mucha conversación durante esta semana para quejarnos de cómo funciona la investigación en este país y la precariedad que conlleva. Y como tiene un contrato FPU, pues está dando clases en la Universidad de Granada, con lo cual pues es genial contar en la mesa con alguien que sabe de investigación pero que también sabe de docencia. Sí. Así que muchísimas gracias, Miguel, y gracias también por contar conmigo, que la verdad que me ha hecho mucha ilusión. A ti siempre, Pedro. La verdad que porque conocía tu libro, desde hace no mucho empecé a frecuentar sobre todo la parte de literatura joven, de poesía joven, y justamente lo tenía apuntado pero no lo tenía comprado. Cuando ya empecé a tener contacto contigo, pues me encargué la semana pasada y joder, vaya poeta también he descubierto. Yo me he sentido un poco mal porque creo que lo he puesto en el compromiso de tener que comprar ese libro. No, en absoluto. En absoluto. Estas cosas pasan. Bueno, pues a mí me gusta que las presentaciones sean animadas, que sean divertidas, y por supuesto en este ambiente en el que todos estamos tomando algo y comiendo incluso, pues está abierto el diálogo en cualquier momento que queráis intervenir vosotros y vosotras, podéis levantar la mano, comentar, preguntar, lo que sea. Y a mí pues no me gusta demasiado dar la chapa leyendo un texto, porque eso ya lo hago cuando voy a los congresos, ¿sabes? Porque son terribles. Sí. Entonces pues a mí me gusta el diálogo, yo soy muy platónico, muy mayéutico en ese sentido. Así que voy a empezar por la pregunta que a mí me llamó la atención cuando supe de ti, de tu poesía y de tu biografía. Me interesan esos poetas que vienen de las ciencias y que sin embargo ejercen el camino de las letras. En este sentido a mí por ejemplo me gusta mucho Guillermo Marcos Ramón, que ganó una cestilla de Nice con otras nubes, y es un poeta que se dedica a la inteligencia artificial desde el punto de vista de la informática. Sí. Entonces pues quiero yo saber cómo un tío que estudia física e ingeniería de los materiales, que no sé siquiera muy bien qué es eso, pues acaba escribiendo poesía. Sí, y justo el autor que has mencionado, también se me viene a mí a la mente Rodrigo García Marina, que también es médico. Estudió medicina y además estaba con neurocirugía o algo de eso, y también es un poeta que hoy en día da miedo como escribe, vaya. Pues el tema de la literatura, pues yo, según recuerdo, siempre está presente en mi vida. O sea, yo me recuerdo cumplí 6 años y que mis padres, o sea, mi padre y mi hermana me regalaron un libro, que no se me olvida el nombre, era de un elefante, que se llama Plumbito quiere crecer, me acuerdo perfectamente. Y siempre en mi casa está rodeado de libros, siempre está una cosa, ve a mi hermana, ve a mi padre, para arriba, para abajo, libros, para arriba, para atrás. Y siempre ha sido como una cosa continua en mi vida. Siempre he tenido mucho interés en la literatura y también creo que está íntimamente relacionado, porque sobre todo cuando era más pequeño, como que nunca aprendes a reconocer, por así decirlo, es decir, las emociones que te surgen cuando eres más chico, no eres capaz muchas veces de ponerle nombre y tal, y a lo mejor leía pequeños libros, pequeños fragmentos, como que iban enclaustrando dichas emociones. Entonces ahí surgió también como desde la parte científica, por así decirlo, el interés de decir, vale, si leo mucho, quizás pueda reconocerme. Es una parte también bastante interesante. Y el momento de la escritura, porque yo sí que creo que, en contra de lo que pueda pensarse, los grandes científicos son grandes lectores y tienen un conocimiento bárbaro de las ciencias y de las humanidades. Pero sí que me llama la atención el impulso de, además, escribir, y de escribir en concreto poesía, que es un lenguaje como muy especializado también, un conocimiento muy formal. Sí. Entonces, ¿cómo llegas tú al momento de decir, voy a ponerme a escribir poesía? Si mal no recuerdo, fue bastante orgánico, en el sentido
y todo tiene como el mismo hilo conductor de muchas veces eso, no encontrarte, no sentirte, y muchas veces simplemente como ante la inmensidad del papel pues eres capaz de plasmar sentimientos que tú no eres capaz de poner en voz alta. En el sentido de que el papel blanco te devuelve la mirada, no te juzga, entonces muchas veces simplemente escribes, luego lo lees y dices, vale, este soy yo, este no soy yo. Entonces muchas veces era la guía, por así decirlo, como para sacarme un poco las emociones, como una especie de trepanación de dentro hacia afuera. Y este Éter, Miguel, es tu primer libro publicado, pero habías escrito otras cosas así orgánicas, que me gusta esa palabra. ¿Tienes otros poemarios anteriores que sin embargo no hayan sido publicados? ¿O? No, de hecho este surgió, empecé a escribirlo eso cuando frecuentaba el Ateneo Cultural, que fue un sitio precioso en Écija, donde, bueno, unas cosas de las que destaca de mi pueblo es que es muy clásico, en el sentido que es muy católico y muchas veces la cultura gira casi siempre en torno al patrimonio y al catolicismo, y el sitio este surgió como una especie de una pequeña llamita en el cual era una ebullición cultural, había muchas presentaciones de libros diferentes, conocía a gente fuera de esos ambientes, y yo recuerdo que eso fue como una especie de oasis, por así decirlo, porque claro, justamente lo conocí cuando era adolescente, que es cuando la época de más cambio que tiene, y claro, me cambió la forma de experimentar y mi relación con el arte, de conocer a mucha gente que era mucho más libre, que no entraba dentro de ese canon que tienes preconcebido por lo que tú crees que por el sitio en el cual habitas. Y ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, en este caso, que... Pero no sé cuál era la pregunta. Está pensando que sí. Bueno, he empezado a hablar sobre el Ateneo y me puedo tirar hablando todo el día de ahí. Sí, bueno, te pregunta por el momento de empezar a escribir, pero ya lo hemos pasado y luego hemos llegado a ver si el primer poemario era eso. Vale. Si este era el primer poemario que habías escrito, porque yo, por ejemplo, pensando en mí, mi primer poemario publicado no es mi primer poemario escrito y tengo otros poemarios que se van a quedar en el cajón para toda la vida, seguramente, ¿no? En tu caso, ¿tú tienes otros libros que sí que hayas conformado como tal, como poemario? No. Este es el primero, pero tampoco son tus primeros poemarios. No, tampoco. Había cosas sueltas que... Sí, de hecho, alguna publicación de la revista, algunos son poemas que aparecen en este libro y otros fueron que nacieron a raíz de la publicación de la revista o también en el fanzine este de Retaguardia, que nos surgió justo antes de la cuarentena, hicimos varios números digitales en la cuarentena y hace no mucho, a raíz de la publicación de este libro, volvimos a retomarlo, sí. Yo creo que ha sido un poeta joven valiente, porque yo no sé por qué los poetas jóvenes ahora mismo están todos como súper obsesionados con publicar ganando un premio, porque se piensan que con eso ya pues van a pasar a la historia de la literatura y van a ser los más mejores de todo el mundo mundial. Y sin embargo te has decidido apostar por editar tu primer libro con una editorial independiente, que por cierto, la edición es preciosa, está muy bien trabajada. Sí, a mí me sorprendió también. Yo en estas cosas me fijo mucho por la formación profesional y la verdad que la tipografía es excelente, no tiene ratas el libro, está súper bien cuidado la tipografía. Me gusta mucho cómo trabajan, díselo de mi parte. Entonces, ¿por qué decidiste apostar por Cuadranta y cómo surge esta relación editorial? Pues surgió de pura casualidad, sinceramente. Como surgen las mejores cosas de la vida. No te voy a engañar porque fue cosa de... Yo es verdad que tenía escrito este poemario, o sea, lo tenía fatal organizado, las cosas como son, y había intentado enviarla a un par de editoriales, pero sin mucho éxito. Tampoco con mucho interés, quiero decir, a lo mejor había enviado antes de Cuadranta a 2 o 3 editoriales. Y el poemario estaba escrito desde finales de 2020, principios de 2021. Tú de todas formas que vienes del mundo de la universidad y que ya has pasado por el sistema del peer review, o sea, mandar un libro en una editorial era poca cosa, ¿no? No, pero es diferente, me da más vértigo. Quiero decir, porque al fin y al cabo, al menos tú lo sabrás como yo, cuando envías un artículo, si tú sabes que el artículo está bien, tiene una línea conductora, llegas a unas buenas conclusiones, que se podrán poner más tontos o menos en la revisión, pero eso va a entrar. Y ahí sabes con certeza que va a salir, por así decirlo. Mejor o peor, quiero decir, no es malo, envías una revista que sea Q1 y no te lo dicen, y no te lo cogen, y lo tienes que enviar una Q2, pero tarde o temprano eso va a ir para tu currículum. El poemario no, el poemario es un salto al vacío, tanto para ti como para hacia donde lo mandas. Y vamos, por resumir, el tema de Cuadranta surgió justamente por mi pareja, por Elena, que me pasó el anuncio. De Valencia, si no me equivoco. Sí, una editorial muy pequeñita de Valencia. De hecho, las presentaciones ya me dijeron que en Valencia me organizaban lo que querían, pero que fuera de Valencia, que tuviera suerte. Que fue un poco así, pero bueno, también entiendo que los medios, obviamente, los que dispone una editorial de este calibre no son los mismos que de una de mayor envergadura. Pero fue casualidad, porque me pasó ya la convocatoria como en diciembre de este año y cerraba casi a finales de enero y pues lo envié prácticamente la tercera semana de enero.
Digo, bueno, voy a intentarlo. Y a los 2 o 3 días recibo un correo con una ficha diciendo, bueno, que nos ha interesado, tenemos un interés en tu poemario, y una ficha con información sobre el poemario, desde cuándo escribes, cómo te surgió esto, qué interés tienes en la escritura, cuál es tu relación, cosas como las que me están preguntando básicamente. Y yo lo envié y ahí se quedó. Prácticamente casi que me olvidé de él, porque lo envié a finales de enero. Y recuerdo una tarde de marzo que me llamaron, que la estaba en el gimnasio, que aquello de un full. Salí corriendo para afuera para el que me llama y dice, hola, soy Pedro Sánchez. Y yo, sí, que me van a dar el Reina Sofía. Yo soy Pedro Sánchez, digo, bueno, ¿tan mal estoy dando clases? En fin, resulta que se llama así el editor de la editorial. Y dice, soy editorial de Cuadranta, tal. Digo, pues, entonces ya salí corriendo. Y dice, antes de nada, pues, quería darte la enhorabuena. Digo, porque vamos a publicarte. Y ya empezó a hablar de todos los términos, empezó a hablar del poemario, que me gustaría que fuera, en fin, la portada, tal, y sobre todo ya empezamos a mandarnos correos hasta que finalmente se publicó hace poco menos de 2 o 3 semanas. Pues mira, ya que hablas de la portada, yo la verdad que nuevamente por mi formación profesional estoy bastante, pero bastante obsesionado con los elementos paratextuales. Es decir, me encanta porque los poetas citan a otros poetas, porque se elige un título y no otro, porque es lo primero que te va a entrar de un poemario, ¿no? Y también incluso las portadas. Yo al principio no le iba a dar nada de importancia a la portada aquí en la presentación, pero es que la portada se parece un montón a tu tatuaje, entonces sí que quiero preguntarte. ¿Cuál? Veo parecidos sospechosos, ¿no? La línea sí, el cómo cae. ¿Tiene que ver o...? No, lo del tatuaje con... seguramente de forma inconsciente tenga que ver, lo que pasa es que de forma consciente no, en el sentido de que, pues, es verdad que yo siempre he sentido cierta fascinación por los elementos relacionados con la muerte, la estética que conlleva, etc. Y la portada tiene que ver prácticamente con el título de Éter. He querido como plasmar gráficamente un poco lo que quería significar con el título del poemario. ¿Y este título con nombre de tabla periódica, de dónde proviene? Pues recuerdo que la primera vez que empecé a reunir los poemas, que fue pues, en el verano de 2016 más o menos, no recuerdo, la primera parte, por así decirlo, pues estaba yo estudiando relatividad general, o sea, relatividad especial. Entonces ahí justamente... Todos saben lo que es la relatividad general. Hay un elemento por el cual empieza a surgir esta teoría, que es el éter, que en teoría se propone en la física clásica como algo que lo permea todo y modifica el comportamiento de la velocidad de la luz según en qué dirección vaya. Es como una especie de viento que está continuamente permeándonos, pero que es intangible, que ni se puede tocar, ni prácticamente se puede evidenciar su existencia. Ya se demostró que esto era falso, pero me quedé, porque otra cosa no, pero la física es muy poética. La manera en la que interpreta y coge la realidad y la distribuye en sus más pequeños trozos es increíble, ¿verdad? Que hay mucha poesía ahí. Luego, ¿verdad? Que bueno, la relación que puede haber con los profesores y cómo se comportan es otra cosa, pero en el momento que tú coges un manual de física puedes encontrar mucha belleza dentro. Total, que lo que quería escenificar, por así decirlo, con este nombre era algo eso, que lo permea todo, que está inconsciente, pero que nunca lo puedes tocar. Que quizás esté pasándote, atravesándote, pero tampoco sabes si es cierto, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí tú tienes una beta súper potente que deberías aprovechar, porque hay gente que se está dedicando a estudiar relaciones entre ciencia y poesía en general, y luego entre física y poesía en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Vicente Luis Mora le interesa muchísimo eso a nivel investigador, pero también a nivel creativo. Yo recuerdo unos versos suyos que son fantásticos, que dicen que el tiempo es la curva de la espalda de la madre de Einstein, ¿no? Dice que es cuando él se dio cuenta de verdad de que el tiempo tenía un efecto en el espacio también. Me parece muy chulo eso. Sí. Bueno, pues para los que no hayáis leído todavía el poemario, está dividido en 4 partes, y a mí me ha interesado mucho el nombre de las partes, que es la siguiente cosita paratextual. La primera es ajuar, luego epístola, sudario y escribanía. Entonces, evidentemente hay 2 elementos que aluden al propio ejercicio de la poesía o al propio ejercicio de la escritura, el de la epístola, es decir, el escribir cartas, ¿no? Y luego el de la escribanía, que va un poco ahí, entiendo, por lo medieval, de los amanuenses y demás incluso. Luego, sin embargo, está el ajuar y el sudario, que yo creo que en el ajuar de alguna manera está representado la vida, en tanto que es lo que se da a una persona cuando se va a casar, sí, el amor y va a empezar a ser feliz y tal, con lo cual yo creo que el concepto del amor está sobre todo más presente ahí en ajuar. Justo. Y luego, sin embargo, el sudario, pues bueno, pues esta cosita tan bonita que se pone a la gente que está muerta. Entonces, ahí está la muerte enfrentada.
Y quería preguntarte por cómo decidiste estructurar así el poemario, porque me ha parecido muy interesante. Sospecho, Sí. dime si me equivoco, que tú no escribiste este libro con la idea de que fuera un libro, sino que fuiste escribiendo poemas y en un momento dijiste, hostia, primo, aquí me sale un libro, ¿no? Justo, Y justo tal dijiste, cual. vale, ahora como artículo esto, ¿no? Tal Y cual, tal cual. creo que está muy bien articulada esos 4 bloques porque hacen que la lectura sea amena, fácil de seguir e interesante. Sí, 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 sí. Pues la verdad que la respuesta a esto te lo podría decir Elena, que ha sido prácticamente mi... Elena, ¿por qué no lo presentas tú? Yo me No. Ha sido mi editora fuera de la editorial, por así decirlo. Ah, porque, por claro, eso no tiene ratas de gente de física. me corrijo mucho, las cosas como son. Estuve un fin de semana trabajando a tope. Y las cosas como son, es verdad que yo veía que había cierto hilo en los poemas, pero la forma, sobre todo, es que sinceramente a día de hoy me cuesta entender cómo la editorial leyó el poemario y dijeron, vale, esto es publicable. Porque era como una bola, una amalgama de muchas cosas, ¿verdad? Que se intuye belleza dentro de los versos, pero no seguía ningún tipo de hilo. Había poemas que saltaban de un lado, para otro, tal. Entonces, pues es verdad que fue un fin de semana con Elena, primero se lo envié y ella estaba totalmente de acuerdo conmigo. Y dije, vale, esto es una casa patas arriba. Y empezó a ayudarme, dice, vale, considero que estos poemas tienen esta temática, esto y esto. Y, a ver, es verdad que los últimos 2 poemarios estaban escritos ya con una temática per se pensada, eso se toca un poco, pero sobre todo los 2 primeros sí se movieron mucho entre los otros 2. Y surgió un poco así. O sea, vamos, sin ella no hubiera tenido esta estructura 100%. Tú sí tienes que confirmar o desmentir siempre te No, libre. está bien, pero Todo bien. es así. Vale, perfecto. Pues a mí me gusta siempre intercalar la lectura de los poemas y no que sea al final del todo leer 10 poemas y la gente ahí perdiéndose y odiándose y tal. Así que si te parece podemos leer un par de poemas Sí, por y ahora supuesto. ya seguimos dialogando. Por supuesto, por supuesto. ¿Tienes pensado alguno en particular o yo elijo? Pues por el principio podemos empezar, si quieres. Si no, luego te digo alguno de los que más me gustó a mí. Vale, pues puedo empezar con el... Claro, porque además, no lo he dicho, pero hay un primer poema que sirve de premio y que está fuera de esas 4 partes Exacto. que hemos comentado. Puedo empezar por ahí. Vale. Pues este primer poema se llama Lola, que ahora luego explicaré el contexto del mismo. Pero bueno, dice así. Lola. Legajo de huesos postrado ante mí. Triste melodía de glorias pasadas. Lola, dulce Lola. Lola, querida Lola. Reposa tu cuerpo, vil caparazón mordido por el eco de la añoranza. Sostengo tu mirada pura, candente y serena, con el miedo agónico del recuerdo. Hilo sé con tus labios, trémulo murmullo que roe y roe. Cordura prófuga, vacío imperante, sueña débil flor, duerme, querida Lola. Efectivamente, una de las preguntas que tenía yo para Miguel como lector desconocido era preguntarle por quién es Lola, que ahora te voy a dar mi teoría de quién puede ser Lola, que en realidad luego me va a dar igual si se confirma o se desmiente, porque creo que lo interesante de la buena poesía es que no todo sea claro, no todo sea prístino, sino que te permita abrir caminos de interpretación y que yo pueda recibir el poema de una manera, pero otra persona lo puede interpretar de otra distinta. Entonces yo no sé por qué, pero viendo distintos elementos, a mí me ha querido dar la sensación de que Lola es una perrita tuya que falleció. Pero no, ¿no? No, Vale, absoluto. pues, no sé, me habría hecho ilusión pasa, que fuera no eso. pasa nada. No pasa Pues esa nada. era mi gran teoría, No, que va. Era mi abuela. Era Vaya. mi abuela. pero también falleció. Sí, Pues lo siento. efectivamente. Esa era la segunda opción, pero en cualquier caso te felicito porque estás muy en los temas de tu generación. Sí. Yo me dediqué, porque no sé si te habrá pasado ya, pero si no te pasará, va a llegar un momento en que te hartes de tu tesis Sí. y en que tu familia se harte de tu tesis y en que tus amigos se harten de tu tesis y en que el ministerio se harte de tu tesis. Entonces en ese momento, ¿qué haces? Pues o dejas la tesis o te tiras unos meses investigando otra cosa, ¿no? Entonces yo lo que hice cuando me pasó eso fue ponerme a investigar poesía joven. Y uno de los temas que son claves en la poesía joven es el tema de los abuelos. O sea, es Sí, impresionante porque si repasáis la poesía del siglo XX, hay muy poca poesía sobre los abuelos y las abuelas. Hay algo sobre padres y madres, pero siempre como puntos ahí que luego no tienen continuidad. Y sin embargo, sobre los abuelos y las abuelas, todos los grandes poetas que hay ahora mismo jóvenes, en la medida en que se puede ser grande y ser joven, ¿no? Pero Carlos Catena, por ejemplo, tiene sobre su abuela, Rodrigo Lai tiene sobre su abuela, Mario Vega tiene sobre sus abuelos, Juan de Beatriz tiene unas neocoplas a la muerte de su abuelo súper chulas, ¿no? Sí, Entonces sí. creo que es un tema que entronca mucho y me parece muy bonito que hayas decidido tanto
dedicarle el libro a ella. No, es que por eso era por lo que no pensaba que fuese una perra en realidad. Pero que es muy bonito no solo que le dediques el libro, sino que sea el pórtico a tu escritura, ¿no? La que te abra el camino a la poesía. Y no sé si ahí habrá algo de infancia también. Eso es otra cosa, porque por ejemplo la dedicatoria justamente va a Lola, pero a mi sobrina. Es que se llama en qué bueno. Va a Elisa, que está aquí, y a Lola, que no está aquí, está con su padre. Entonces, pues bueno, también el recuerdo, yo recuerdo a mi abuela como una mujer fuerte, con carácter, y con muchísimo cariño y muchísimo amor por sus nietos. Entonces, yo recuerdo que ir a su casa era casa. Recuerdo que siempre organizaba cuando llegaba el otoño la sopaipilla, que es un tipo como de masa, parecía los churros, pero más plana que tenemos allí en Écija, y lo organizaba con chocolate y con todo mi primo. Íbamos allí a merendar y recuerdo que desde pequeño eso, hasta que ya la pobre estuvo normal, yo pues se organizaba todos los otoños. Y siempre recuerdo de cuando iba a comer y el cariño, siempre preguntaba cómo está, esto y lo otro, tengo muy muy buen recuerdo de mi abuela. Entonces, bueno, este poema surge de que ella, cuando falleció, pues estuvo dos años o año y pico, no recuerdo muy bien, en cama, tenía demencia. Entonces, como poco a poco, yo recuerdo una mujer fuerte, una mujer robusta, ancha, que poco a poco se fue consumiendo hasta, al fin y al cabo, ser un suspiro de lo que era. Entonces, yo muchas veces cuando volvía de Sevilla, es verdad que no volvía especialmente mucho, pero una vez al mes o incluso menos, pues muchas veces volvía, dejaba las cosas y me iba a casa de mis abuelos. A lo mejor pues, estaba allí y ella estaba en una habitación en cama y allí estaba postrada. Y yo recuerdo que ya pues no había mucha memoria, recuerdo, un poco de recuerdo, que a lo mejor me reconocía, me decía guapo, cosas así. Pero el poema surgió escrito en la cama de enfrente. Entonces estaba allí mientras estaba con ella, en silencio, pues surgió entero. Y además recuerdo que fue un poema que lo toqué muy poco. Porque es verdad que la mayoría muchas veces, algunos poemas son versos que escribí en una libreta y poco a poco los arrejuntaba. Pero este recuerdo que fue del tirón, sí, prácticamente. Entonces le tengo especial cariño tanto al recuerdo de mi abuela como a este poema y quería hacerlo como el primero del mismo. Qué maravilla. Mira, pues además me alegro un montón porque justo esta mañana en clase el tema que hemos estado tratando con los niños es el de la ancianidad. Y les hablaba de, no sé si conocéis la novela gráfica y el corto de Paco Roca, el de Arrugas. Sí. No, fantástico, tienes que verlo. Y luego también hablábamos de lo entrañable de este personaje de Los 100 días con la tata, no sé si lo habéis visto, Sí, que son muy bonitos también. Y a mí me ha emocionado que una alumna se haya emocionado cuando veía la tata esta de Miguel Ángel Muñoz. Entonces, este poema me lo voy a llevar a la clase de la semana que viene, si lo voy a enseñar, así que a ver qué opinan. Bueno, pues si quieres un par de poemas más y seguimos dialogando. Me ha gustado mucho, por cierto, que cites a Cesare Pavese, porque yo soy muy del lado italiano de la vida. Me encanta. Pues, por ejemplo, uno que está, consigo encontrar la parte, en Sudario, que es el poema 24, que dice así: el mundo abruma mis sentidos en cada despertar del alma. La expresión burlona del lamento, la belleza de la existencia, la guía inevitable del suicidio. Intento sondear el pecho, hallando cadáveres en el interior, entre nubes mustias y campos resecos. Huye la tierra de lágrimas amargas, que riegan las semillas del remordimiento, que aguarda paciente entre velas de socorro y amargura. El dolor que no quema, junto a la sonrisa que hiere, esconde la ficción del espejo, recogiendo relatos de miseria. Buscaré huir del sufrimiento con el eco de mis gestos y el corazón esperanzado. Y bueno, otro que está al lado y que encarta también con esta emoción que intento plasmar aquí. Dice así: las sombras de nosotros, luces pálidas dentro de un corazón atenuado, hijos del desinterés, padres de tantos recuerdos idos, arrastrados bajo el sumidero de la memoria. La soledad lame nuestros cuerpos, recogidos bajo una lumbre ahogada de vanidad. Entre noches en vela, aires de azahar y promesas negadas, un murmullo aviva los latidos. ¿Cuándo se borrarán aquellas caricias que nunca recibí? Bien, pues como tú acabas el poema preguntando, pues yo sigo preguntándote a ti.
Quería preguntarte, porque leyendo el prólogo de este señor, de Bermudo López, perdón, me interesaba el hecho de que señala que hay una herida abierta en este poemario, ¿no? Y que esa herida pues pretende suturarse, pero no acaba curándose y acaba siendo más bien una costra, ¿no? Sí. Entonces, como a mí eso me interesa mucho poéticamente, me interesaba mucho de los últimos años, por ejemplo, el canal de Javier Fernández, su libro Bestial, y de antes me interesa mucho Carta Animal, San Gilman, este tipo de poemarios que indagan en el dolor. Quería preguntarte de dónde proviene tu herida, de dónde proviene tu costra. Yo creo que encartando con lo que al principio hemos hablado, yo creo que siempre ha sido como, desde pequeño yo recuerdo en una época en primaria que lloraba mucho. Además que lo recuerdo perfectamente, que me daba por llorar. Simplemente tenía muchas ganas de llorar, antes de entrar al colegio, después del colegio. Y yo recuerdo una época un poco así. Entonces, poco a poco, a base de la lectura, estuve viendo que este sentimiento, creía yo, hacía un poco de la incomprensión de vivir, por así decirlo. Del hecho de decir, bueno, pues, al final, muchas veces lo que decía Cioran, de que yo no pedía nacer, que te arrastran, te sacan de la matriz, nunca mejor dicho, y te obligan a deambular en un mundo que no es tuyo ni quieres que sea tuyo a veces. Entonces ese sentimiento de, por un lado, reencontrarme con la vida, porque actualmente puedo decir sin ningún tipo de miedo en voz alta que soy feliz, pero también con esa pequeña incertidumbre que siempre tienes ahí, que te está carcomiendo, que tú no sabes cuándo te puede dar un bocado más pequeño y más grande que otro. Entonces ese sentimiento como que yo creo que un poco todo el mundo lo arrastramos, lo que pasa es que cada uno se adscribe a una fe, por así decirlo, para intentar sobreponerse. No tiene por qué ser una fe religiosa, una fe en sí mismo, en los seres queridos, en tu trabajo, hay muchas formas de llamarlo, pero en algo, por así decirlo, que creas que tú puedas dar un pelín más de sentido a ese vacío, o que al menos en la balanza pese más. Porque yo creo que van un poco ahí por ahí los tiros, es algo que aunque tú intentes cerrarlo, nunca vas a poder suturarlo. ¿Y crees tú que de esas vivencias, de esas experiencias infantiles que comentas, procede también este tono que señala el prologuista, que es melancólico y que es fúnebre en muchos de tus poemas? Sí, yo creo que también la forma en la que empecé a leer poesía, que fue con los poemas malditos, con... Algo de romanticismo, claro, por ahí. Claro, con César Pavese, también poemas de amor rollo como Vicente Alexandre. Entonces, yo creo que también me he visto muy fuertemente involucrado en el sentimiento de, no de la pérdida, sino de la poesía visto desde un prisma mucho más angustioso, y también que yo reconocía que me veía mucho más a gusto en ese tipo de emociones, como que navegaba mucho más cómodo que ante otras. Entonces luego, claro, más al tiempo, pues descubrí, por ejemplo, también de aquí de Manuel Altolavide, que es una persona que, o sea, me encanta toda su obra poética. Entonces yo creo que la forma en la que empecé a leer, y sobre todo los poetas que empecé a buscar, por ejemplo, también Alejandro Pizarro me flipó cuando leí las poesías completas, pero también es una incomodidad constante, porque es verte reflejado, pero a la vez tampoco quieres verte reflejado, porque claro, acabó suicidándose la mujer, claro, pues tampoco... También Silvia Plath, que también acabó igual, César Pavese también acabó igual, entonces incluso de Hemingway en su día leía un poco, pero porque también escondía mucho de este lirismo que estamos hablando en sus novelas, este como fatalismo, por así decirlo, este derrotismo. Entonces, claro, la dualidad de me veo reflejado, pero tampoco quiero escapar un poco. De hecho, hay algunos poemarios, o sea, algunos poemas que, a pesar de estar en los poemarios como Sudario y tal, que son, al final hay un pequeño brinde, un pequeño eco de esperanza. Oye, ahora que eres feliz, ¿no te preocupa dejar de escribir poesía? Que es un riesgo, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Pero no te preocupa. No, de hecho, ahora hace no mucho, a raíz de, claro, el momento en que me dijeron la publicación, yo creo que de poesía joven había leído muy poco. Y Granada es un núcleo en ebullición, y también, bueno, Sevilla, como sabrás. Y claro, empecé a recopilar un montón de poetas jóvenes, como si estuviera haciendo trabajo de campo, que de hecho son mucho más rigurosos que algunas veces con mi tesis, como no. Empecé a leer y me flipó como no voy a decir nueva poesía, porque era bastante suntuoso quizás, pero no sabía que se puede escribir así en alguna forma. No sé, tanto con una libertad, una frescura. Claro, acostumbrado a leer romanticismo y cosas así tan arcaicas y tan delimitadas, pues me sorprendió muchísimo. Me interesa eso. ¿Quién te mola de los que escriben ahora? Porque yo creo que una cosa interesante de tu generación es que
tiene la capacidad de admirar a los contemporáneos, ¿no? Que Sí. es una cosa que en la historia de la literatura, hombre, pues Góngora, Cervantes y Lope se admiraban entre sí, Sí, sí. y los tres son lo más grande que le ha pasado a la literatura, ¿no? Pero sin embargo sí que está la relación con la tradición y con los mayores y tal, pero la gente que está escribiendo ahora mismo se lee mucho entre sí, se cita mucho entre Sí, eso es verdad. ¿no? Entonces me interesa saber qué vertientes te han interesado lo que has leído de poesía joven reciente. Pues Elisa Fernández, me gusta mucho, Alba Flores, que ambas dos viven un poco de lo mismo. Y luego, bueno, también quien hace el prólogo, del monólogo, porque es amigo mío de que tenemos 12, 13 años. Y también me he visto influencia un poco por su escritura, porque siempre hemos estado hermanados en el proyecto de Retaguardia del Fanzine, que hicimos juntos. Y siempre él me ha alentado muchísimo a escribir. Cuando yo a lo mejor estaba más, me decía, venga, intenta hacer un hábito, tal, porque yo veía que la forma en la que escribía siempre ha sido muy clásica, o sobre todo intentando romantizarla por mi parte. Bueno, cuando venga la inspiración a escribir, o una noche escribo 4 poemas, o me tiro un año sin escribir. Entonces ahí me he visto bastante influenciado, yo diría, sobre todo estas 3 personas, pero claro, ya, o sea, con José Manuel casi toda la vida, y con ellas dos a posteriori prácticamente. A mí una cosa que me ha sorprendido en la lectura de tu poemario es que creo que el fondo es bastante hondo, o sea, que hay cosas ahí de peso, que hay dolor, que hay desamor, que hay heridas. Y sin embargo me ha llamado la atención que el verso es casi siempre tendentemente corto, ¿no? Sí. Entonces creo que hay esa tensión entre el tener mucho que decir y decirlo con los mínimos recursos, con las mínimas palabras. Sí, sí. ¿Por qué esa tendencia al verso corto en tu caso? Pues sinceramente, o sea, hasta que no me lo has dicho nunca me he parado a pensarlo. Y yo creo que de forma inconsciente está un poco ahí como el inconsciente científico volando por culo. El querer decir lo máximo con lo mínimo, que eso forma mucho parte de los artículos. En un párrafo tienes que decir esto, esto y esto, pero es que humanamente no es posible, te la apaño. Entonces, muchas veces yo creo que ese sintetismo nace un poco de ahí, de forma inconsciente, porque es verdad que no me paro a pensar hasta ahora, pero también conociéndome yo y muchas de mis acciones y mis cosas lo hago así desde la perspectiva de la no conciencia, pues entonces creo que pueden hacer un poco de ahí, sinceramente. Quizá yo creo que hay cierto contraste entre las ciencias y las letras, ¿no? Porque se llega a un estudio de física que lo que quiere entender es cómo funciona el universo, ¿no? Y llegamos los de letras y lo que queremos entender es por qué un poeta escribió este verso en concreto y lo demás nos da igual, ¿no? Sí, sí, sí. Yo mientras hacía la tesis me encontré con un tipo que había hecho una tesis doctoral de 400 páginas para interpretar el verso del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que es "O ninfas de Judea". 400 páginas para explicar las ninfas de Judea de dónde vienen, ¿no? Entonces es verdad que la de ciencia tendéis más a la concentración y a la precisión, y a veces los de letras nos enrollan un poco y decimos cosas vacías, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que te favorece mucho porque además son versos cortos, pero además suelen ser poemas cortos, ¿no? Sí, Casi sí, caben sí. en la página y son súper directos y súper punzantes. Y yo creo que eso mola, que tiene ese efecto de aguijón, de Sí, decir, justo, me justo. quedo ahí y leo esos poemas. Muchas veces también juega un poco con la interpretación, porque no lo creo así tampoco, porque no por meter más palabras, un verso más largo, es menos interpretable el poema, pero sí es verdad que al ser tan conciso y muchas veces en un golpe seco, pues muchas veces como que se queda un poco flotando el poema en la conciencia, ¿no? De que acabas de leer. El hecho de decir, pues bueno, ¿qué ha querido decir aquí? O dónde empieza y dónde acaba esto. Entonces yo creo que también fue un poco el papel de ese dualismo. Venga, podemos leer un par de poemas más. Mira, ahora yo propongo Despedida, que está en la página 49, que me gustó bastante. Porque fue de esos que me he leído 3 veces que dije, tiene cositas ahí. Sí, sí, sí. Este aparece dentro de Epístola, ¿vale? Se llama Despedida, y dice así: donde se alzó todo cuan amé, la media luna de tu cuerpo, los pétalos de aquella piel, hallé mi desconsuelo. Aquel muro espinado, entre claveles y azucenas, que desangró mi esperanza. La voz se anegó, dolida, por lágrimas de angustia. La carne cedió, nerviosa, bajo la velocidad del hueso. Hoy suspiro a los adentros, entre retazos de este corazón, la voluntad del enemigo. Pesando los recuerdos, arrojados al abismo por los besos que partieron. La sangre vuelve a mí, verdes tímidos nacen, una semilla torpe que recorre la confusión. Hasta siempre. A mí la imagen del muro espinado me parece fascinante. Y luego en contraste ahí con el resto de flores que hay por ahí, ¿no? Con las azucenas y demás. En fin, ¿qué más quieres leer?
un poema que me gusta mucho, también el mismo poemario sudario, el número 16 en la página 46, que dice así, dice: bajo campanas descompasadas, donde doblen los latidos, mis pulmones exhalarán cansados los versos de tu nombre. Aguardaré la espera, aquella que venza a esta pena, y con el valor del cadáver bordaré en mi sudario las letras del desenfado. Porque recuerdo justamente que este poema fue escrito durante la cuarentena. Yo recuerdo que estaba haciendo un recado a mi padre, llevando algo, no sé qué. Estaba pasando por la plaza principal de mi pueblo, que se llama El Salón, y estaba escuchando repicar las campanas de fúnebre, las campanas que cuando ocurre una misa funeral y tal, pues son como descompasadas, como más poéticas, por así decirlo, y recuerdo que empecé como a escribir los primeros versos en las notas del móvil. Cuando volví por la noche acabé de cerrarlo. ¿Tú sueles escribir directamente en el móvil, en el No, ordenador o muy poco, a mano. Yo siempre todo con una libretita a mano, pero es verdad que en un momento no tenía Dale, papel, dale. entonces pues de las pocas veces que he hecho eso. Y luego sí tengo un proceso de edición de como muy riguroso, donde he cambiado 80.000 veces las palabras, o veo algo y tengo que cambiar el orden, porque no, me siento muchas veces intranquilo. Hay pocas veces que diga, uy, está acabado. Pero mientras más lo leo, más quiero cambiar. ¿Estás satisfecho ahora que ya tienes el libro en papel? Sí, de hecho al principio, bueno, recuerdo que hace no mucho porque la editorial nos mandó varios libros bastantes libros para hacer las presentaciones que no sean en librería y tal. Y recuerdo que me lo trajo mi padre hace cuestión de menos de un mes. Me dio la caja con los libros y dice: coño, no te veo contento, no te veo feliz ahora que los tienes, madre tal. Con el por culo que has dado, Miguel. Claro. Textualmente. Y la verdad que sí, ahora ya sí me siento contento. Lo que pasa que siempre el sentimiento de soltar algo al mundo, que muchas veces dices, bueno, preferiría que estuviera, que no estuviera, porque obviamente es una parte ineludible de mí. Yo soy esto, el libro soy yo. Pero a veces pienso, bueno, ¿qué hubiera sido si no fuera el libro? Entonces, muchas veces es la continuo pensar de, bueno, si estos versos no hubiera tenido la necesidad de escribirlo, ¿qué sería? Me gusta este planteamiento que haces porque yo creo que subyace también entre tus propios poemas. Yo veo que hay en tu universo poético una lucha entre lo real y lo onírico, ¿no? Que se traduce en lo que acabas de hacer, en lo que ha pasado frente a lo que podría pasar, ¿no? Y me parece que ese ejercicio es interesante, entonces quería preguntarte cómo se relaciona en tu poesía lo real y lo onírico, ¿no? Porque creo que hay mucho de sueño, mucho de imaginación, mucho de fantasía romántica. Sí, quizá, ¿no? sí. Pero en base, o sea, también por un recuerdo que tengo de infancia, recuerdo que estuve una época únicamente soñando pesadillas. Una eran de las mismas 3 o 4 pesadillas de siempre. Y recuerdo yo la angustia de muchas veces, de pequeño, levantarme gritando a pleno pulmón y que no te salga la voz. Cuando intentas gritar pero no puedes, de puro terror. Entonces me fascina un poco esa imagen de decir hasta qué punto un sueño te puede moldear en el futuro. Quiero decir, hasta qué punto, por ejemplo, eso que fueron 2 o 3 semanas, con puras pesadillas, puede haber afectado de forma bastante consciente o inconsciente a lo que hoy en día soy. Entonces, es verdad que le doy mucho peso a ese mundo, al mundo de los sueños, pero también es triste porque hace mucho tiempo que también lo sueño. Entonces, Que no recuerdas los nada, sueños, ¿no? nada, a lo mejor un breve retazo, alguna tontería, pero yo recuerdo que de pequeño era mucho más vivo en ese mundo de los sueños. Recuerdo que era como, puedo decirte, un caleidoscopio o una foto en blanco y negro. Es un caleidoscopio de muchos colores, te abruma y hay veces que ya te duele la cabeza porque no eres capaz de contemplar eso. Y ya cuando creces, como esos sueños dan paso a una especie de estática que está ahí y que también evidencia un poco el paso a la adultez, porque dice, bueno, esta estática viene a causa del estrés, del correr continuamente, de no descansar. Muchas veces ya me pasa menos, pero levantarte a mitad del sueño con la sensación de algo pasa, hay peligro, levantarte asustado y decir, pero... Entonces un poco ahí ese mundo también quería plasmarlo, decir, vale, cuando pasamos de la infancia a la adultez no es que dejes de soñar, sino que a lo mejor la vida hace que tengas que soñar menos. Yo creo que eso se traduce muy bien porque es verdad que leerte es cómodo y fluido, pero hay un punto de intranquilidad, ¿no? No sé, como el mundo de las hadas, que es bello pero que es cruel y tiene cositas ahí que subyacen y que no sabes si acechan o si te protegen. Sí. Yo creo que eso está por ahí muy bien conseguido. Sí. Quería preguntarte también por un elemento que se está reivindicando mucho ahora en la poesía contemporánea y que creo que también aparece dentro de tu poemario, es el cuerpo. ¿Qué importancia tiene el cuerpo para ti y para tu poesía? Tampoco es algo que me hubiera planteado, pero sí. Para eso ha venido Maga. Sí, no, por supuesto. Para reconocerme de esta forma. Pues sí, igual, de forma consciente,
quizás sea, por así decirlo, casi el medio, ¿no? Con el cual descubrimos el mundo, o sea, de forma un poco obvia, pero es curioso porque como que el cuerpo, la forma en la que evolucionan nunca es el mismo, quiero decir, tú eres el mismo que eras el de pequeño, pero es como, no me acuerdo si era el barco de Teseo, que decía, le cambiamos el casco del barco, le cambiamos, no sé, como la típica vieja hacha del abuelo, que le cambia la parte de arriba, la de abajo tal, pero sigue siendo la vieja hacha del abuelo, ¿no? Pues un poco, creo yo que en los cuerpos como que almacenamos toda esa memoria que poco a poco se va diluyendo, en el sentido de que a lo mejor cuando escribí esto tenía un recuerdo muy vivido de ciertas cosas que hoy en día a duras penas puedo acceder a ello. Entonces también esa angustia de que el cuerpo crece, envejece, no es el mismo, pero es una suma de todos los recuerdos y cada vez como que hay menos nuevo que experimentar y más cosas que cargar, en ese sentido. Entonces, quizás de forma bastante improvisada, porque no es verdad que no me he parado a pensar. Y sobre todo en base a los sentimientos que entroncan el poemario lo puedo relacionar de esa forma. Yo creo que está muy presente esa diatriba entre lo externo y lo interno, ¿no? Y lo íntimo que al final es lo interno y lo público que al final es lo externo, ¿no? O sea, creo que también pones el foco en el cuerpo, pero intentando sentimentalizarlo, emocionarlo y ponerlo en lo que sientes tú por dentro en ese momento. Creo que eso está bien porque es muy claro para poder entender qué pasa por tu cabeza. Luego, en referencia a esta parte que se llama epístola, ¿tú crees que muchos o bastantes de tus poemas son cartas de amor? ¿Nunca enviadas, quizá? No, la primera parte, sobre todo, la que empieza también como a jugar. He querido ahí como introducir muchos poemas de amor que en su vida efectivamente tenía escrito, y en epístola, por así decirlo, era... No, hay dos varios. Que por cierto me gusta mucho que empieces con Joan Margarit, que sí, es un poeta fantástico. Sí, la verdad. Que epístola también lo veía un poco como poemas que se más de desamor incluso. Lo que pasa es que claro, no se puede entender el amor sin el desamor. Entonces muchas veces son poemas que están escritos incluso de una voz un poco más etérea, en el sentido de que es una voz ajena, porque no tiene por qué haber un cuerpo que reciba las palabras. Pero muchas veces, como también has podido percibir, enmascaro de sentimientos comunes, como puede ser el amor y todo eso, el mismo sentimiento de bien de vacío o bien de vértigo. Intento, dentro de lo que puede ser inicialmente un poema de amor, darle una pequeña vuelta, que diga, vale, este sentimiento tan cálido es el mismo que en un futuro tengo miedo de que sea el que me carcoma por dentro. Qué bueno eso, oye. Y más cosas que quería preguntarte yo, si te hacen una más, y luego algunos poemas. Por supuesto. O sea, a veces es complicado preguntar sobre los lugares comunes, ¿no? Porque parece que todo el mundo utiliza los lugares comunes de la misma manera, pero no es así, precisamente por eso siguen siendo lugares comunes, porque cada uno le da su vuelta y su distinto significado. Entonces, bueno, hay un elemento que es el éter, que está presente desde el título, pero luego me ha parecido percibir que hay otro elemento que aparece de forma constante, y es el del fuego, ¿no? Entonces quería preguntarte qué significa para ti simbólicamente el fuego, con qué intencionalidad aparece en tus poemas. Es interesante porque de nuevo son preguntas que muchas veces no soy consciente de que están ahí, en el sentido de lo que te decía al principio, de que yo escribo y luego de escribir sé cómo me siento. Entonces claro, es verdad que el fuego, quizá, al igual que el término del éter, lo concibo como algo que sabes que existe, porque, bueno, en este caso, la diferencia del éter, porque el fuego no es tangible como tal, pero sientes su presencia, y también como elemento vertebrador de convertir la vida a lo mejor en ceniza, y de esa misma ceniza que vuelva a resurgir vida, es como un elemento cíclico, por así decirlo, puedo interpretarlo. Pero es verdad que nunca me había parado a pensar de qué manera podría ser algo más recurrente en mi escritura, pero si tuviera que decir algo, yo creo que sería eso, por lo cíclico que puede representar para mí el fuego. El hecho de que pues, un cuerpo, y sobre todo creo que de forma inconsciente, puede surgir más con el hecho de quemar los huesos. De que ahí justamente puede surgir como elemento final de la vida, pero también como elemento de inicio, porque muchas veces se asimila el nacimiento o el crear una vida como iniciar un fuego, y que ese mismo fuego con el cual inicias tu vida sea el mismo que te acompaña en los últimos segundos de la vida. Acabas de hacer una reflexión muy interesante porque, claro, los presocráticos se preguntaban por el ajeno, por el origen de las cosas, pero creo que es más interesante preguntarse por el fin, cuál es el elemento más destructor de todos los que hay, y
y sin duda el fuego es bastante destructor. Vale, pues leemos algunos poemas más, luego pasamos a las últimas preguntas y que pregunten también las personas que nos acompañan alguna cosita. Voy a leer este epístola, que está en la página 44, que es el poema 14, que dice: no hay polvo tras de mí, alzado sobre un eco espiral. La voz del silencio, de pájaros entonando, un bullicio galante, que cual triste embrujo antoje tu cuerpo. Qué angustia ser feliz. Y luego... Te la iba a hacer al final, pero te la hago ya porque es que acabas de leerlo. ¿Por qué crees que causa angustia ser feliz? Es que te lo pregunto porque esta semana he estado ahí un poco epicúreo, leyendo todas las cosas de Epicúreo y tal, y digo, joder, pero si la meta de la vida es ser feliz, hombre, ¿cómo va a causar esta angustia ahora? Porque yo creo que de forma inconsciente la felicidad es felicidad porque es breve. Es decir, yo creo que si la felicidad fuera una constante en la vida, no tendría el precio o la belleza de lo que es su emoción. Entonces, muchas veces, lo que digo, sobre todo al principio cuando escribí este poemario, la angustia de ser feliz es decir, vale, ahora soy feliz, ¿dónde está la dentellada? ¿Dónde aparece? ¿Por dónde va a aparecer? Y ese, claro, viene más con los sentimientos quizás de estrés, de ansiedad, de ir corriendo, de esta angustia vital. Entonces, claro, es la emoción de decir, vale, ahora que estoy a gusto, tengo que estar prestando mucha más atención porque no es mi estado natural, por así decirlo. O sea, que en cualquier momento va a venir el lobo. Claro, como en qué momento se va a acabar esto que tanto me gusta, ¿no? Sí. Y luego... ¿qué pueda leer quizá? Vale, es justo casi al final, el penúltimo poemario, que es el de Sudario, de página 81, que dice así. Dice: atraviesa este pecho el credo del olvidado, la sazón de los lloros, la pureza del gemido. La soledad invoca mi ser, con sorno y delirio, buscando cobijo. Que el vaho de la pena no alcance este destino frío. Despojado de valor, comenzaré a caminar, y, bajo el estío, me encontraré. También vertebra un poco justo con el anterior. ¿Son conscientes las rimas que van apareciendo, los ecos que van apareciendo en tu poesía? No, de hecho había un poema que no recuerdo cuál era, que rimaba en exceso bajo mi punto de vista, pero surgió, de la forma que surgió. Y sí es verdad que, porque es verdad que la forma en la que concebía la poesía, pues nunca me importaba rimar, pero si surgía tampoco es algo que me molestara. Pero es verdad que cuando hay rima, esa belleza, ese correr los versos más rápido, ese eco que queda, pues es verdad que anima un poco más a la interpretación, pero es totalmente involuntario. Que la poesía tiene una cosa curiosa con la rima, porque cuando quieres rimar no encuentras las palabras que rimen y no sea como mi corazón lleno de emoción, ¿no? Y sin embargo, cuando dices voy a hacer un poema sin rima, de repente empiezan a rimar las cosas y dices, pero ¿esto qué es? ¿Que la rima me vacila? Así se queda. Pues así se queda ya. Bien, pues oye, de los que no has leído ninguno es de Escribanía, si no me equivoco, ¿no? Que estaría bien también conocer algo de ahí, de la última parte. Sí, es que hay muchos poemas ahí un poco levemente sobre la metaescritura, en el sentido de escribir sobre escribir. Que puedo leer... Hay un diálogo, por cierto, que es como el texto más distinto de todo el libro, ¿no? Sí. No es nada uniforme de nieve. Sí. Sí, esos son breves relatos que escribí también como para una pequeña revista, pero que surgieron de la lectura sobre escritores obsesivos. Por ejemplo, sobre John Fante, con Nabokov, que era como un intento, un poco burdo por mi parte, de intentar plasmar ese sentimiento de angustia, de obsesión sobre el cuerpo. Pero, por ejemplo, sobre esa parte, puedo leer que es el poema número 5, de la Escribanía, que dice: un verso truena la sala, un acorde mece a los soñadores, flotando rodeados de poesía, admirando la belleza innata de cada sílaba. Cara su mirada, mármol lacado en trigo, feroz, desafiante me intimida. La contemplo reír y maldecir, la hago mía en su ignorancia. Huye, ya te adoré en mi silencio. Me recuerdo que ese poema lo escribí también sobre la marcha, estando en un sitio que se llama Las Salas, en Sevilla, en la plaza del Pumarejo, en la Macarena,
que iba muchos martes porque era un sitio de microlibros. Entonces iba con un par de amigos, de hecho uno está ahí, Pepe, y echábamos allí las noches porque la verdad que estaba bastante bien y también era muy barato. La economía de estudiante pues costaba la cerveza como €1, una cosa así, que ponían palomitas. Y echabas allí la noche escuchando gente y tal. Y tengo muy buen recuerdo de aquel sitio. De las pocas personas que irían a los microlibres a escuchar y no a ser escuchados, ¿eh? Sí, yo nunca he ido a un microlibre para recetar. Nunca. Siempre. Porque es verdad que, a veces es algo que, por ejemplo, el sitio este me gustaba mucho, pero sí sentía un leve menosprecio a la gente nueva, por así decirlo. Porque claro, al fin y al cabo, tú veías que a lo mejor habían 5 o 4 poetas que eran ya reconocidos dentro de ese pequeño microcosmo que era esa sala, y la gente, pues claro, se volvía loco cada vez que alguno de ellos recitaba. Pero a lo mejor venía alguien nuevo, recitaba, y la gente aprovechaba ese hueco pues, para pedir bebida, para levantarse, para hacer ruido, no sé qué. Me da mucha lástima, porque claro, yo a lo mejor veía que alguien nuevo pues había hecho un poema que tú decías, pues, se me ha puesto el rollo como Carpia, y a lo mejor el que siempre recita el mismo poema desde hacía 3 semanas, pues la gente se tronaba en aplausos allí. Entonces también tenía esa contradicción un poco de decir, me gustaría alguna vez recitar, pero tampoco quiero pasar por ese precio, por así decirlo. Tampoco quiero, también por la concepción que tenía antes con la poesía, verme tan expuesto al principio, que bueno, publicar un poemario y soltarte sin ningún tipo de miramiento. Ni tampoco quería, yendo muchas veces, ser reconocido como uno de los suyos. Que tampoco creo yo que sea tan fácil que te admitan. Bueno, las sectas poéticas son lugares oscuros y complicados. Sí. Bueno. ¿Estás contento con la recepción que está teniendo el libro? Sí, al fin y al cabo, la verdad. Gente que al principio pensaba que no iba a tener mucho interés me está escribiendo que se lo está leyendo, o gente que me ha pedido de bastante lejos que me mande el libro firmado, cosas así. La verdad que estoy bastante contento, y también un poco el publicar, yo creo que siempre nace del egoísmo de los autores de por qué yo tengo que ser escuchado y no a lo mejor este. Entonces también era el ego de sentir de forma algo más tangible algo mío, por así decirlo, un producto que yo dijera. Pero al fin y al cabo, lo que es la ciencia, lo he hablado muchas veces con mi pareja o con amigos. Yo estoy orgulloso cuando publico un artículo, cuando voy a un congreso, pero es frío. La ciencia es algo demasiado lógico, la forma en la que sigue la guía tú sabes que vas a encontrar algo tarde o temprano que va a funcionar o está bien. Entonces estás orgulloso, estás contento, pero bueno, ya está. La alegría dura lo que tardas en tener la próxima idea para hacer otra cosa. Entonces la poesía no, la poesía es algo como cualquier concepción artística, creo que es lo único eso, que me acerca un poco más tanto a la divinidad y como a lo breve que pueda ser el recuerdo. Yo creo que es lo que nos eleva más allá. Yo la divinidad no la he visto tanto en tu poemario, pero sí que he visto mucho de contacto con la naturaleza, ¿no? Y me preguntaba qué particularidad crees tú que tiene tu mirada hacia la naturaleza. Yo recuerdo de pequeño que estaba fascinado por las flores, los colores, sobre todo eso, por el patio de mi abuela Lola, que siempre que iba, pues ellos tienen muchos lirios, tienen limonero, tienen muchas flores en pequeñas macetas, recuerdo yo. Y de pequeño siempre he sentido fascinación por las flores. Es verdad que también por mi naturaleza un poco torpe y dejada nunca he tenido muchas flores. He tenido a lo mejor una hierbabuena que a lo mejor dura más de la cuenta, hasta que ya llega al calor y bueno, Lo escuché. claro, llega hasta donde llega. La clava. Pero siempre he sentido fascinación por el mundo de las flores, y sobre todo que al cabo todo lo que representa, que también se ve en el poemario, de lo efímero, de la belleza, en un momento justo cuando está en su máximo pico de belleza, sabes que le queda un diálogo a la flor, que no aguanta más. Entonces, como esa dualidad y también esa continua visita que me parecía muy curiosa, cuando muchas veces me quedaba en casa de mi abuela y vi un montón de insectos diferentes entrar y salir de las flores, pues también me parece como la naturaleza como un lugar de encuentro, me parecía también muy bonito, ese tipo de imagen. Pues yo creo que tu poesía ha conseguido ser un lugar de encuentro. Nos ha reunido aquí. Creo que a diferencia de las flores, pues la belleza que tú has logrado en algunos de sus versos sí que va a permanecer, no es caduca. Y nada, yo espero que nos sigamos encontrando en ellos. Yo creo que es momento de que también vosotros podáis preguntar, comentar algo, y si no ya nos despedimos con un par de poemas más y... Perfecto. Y os dejo que os vayáis a comer, sobre todo por Lola, que no se quede aquí desesperada. Elisa. Perdón, Elisa. Pues queréis preguntar, comentar algo a Miguel, vosotros y vosotras. ¿Alana? Lo has mencionado un poco por encima, pero pues has dicho que, claro, yo también considero que no es lo mismo escribir un libro científico o de psicología o lo que sea que escribir un poema, que yo creo que es exponer tu alma o sea, entonces mi pregunta es como, ¿qué pasó o cuál fue el momento en el que dijiste estoy dispuesto a publicar y que el mundo vea esto?
creo que surgió de forma un poco también orgánica, iba a decir, pero bueno, es un poco cliché. Pero es lo que decía al principio de la biografía, dice, vale, que comencé a intercambiar poemas con un poeta local, tal. Fue porque justamente en el Ateneo fui a la presentación de un poeta que yo lo conocía como la persona que jugaba siempre al futbolín, en el parque, como que es el Liverpool. Entonces, es una persona que yo siempre veía un poco pasado de rosca jugando al futbolín, pero de estas personas como muy profesionales a la hora de jugar, que se pone de lado y tal. Y me sorprendió que de repente estuviera allí publicando un poemario. Y además, el poemario, vamos, recuerdo muy bonito, un jardín efímero se llama, que está rodeado de una especie de mística muy curiosa, porque la portada era la ¿Quién es el poeta? Antonio Blanco, le dicen Blanca. Y recuerdo el poemario también, porque la portada era una cruz, que estaba allí en el cementerio de Ecija, y era la madre, que es bastante anciana, apoyada sobre ella. Y me pareció, vamos, el poemario me pareció precioso, una fuerza increíble, que lo leí como con 18 años, y me sorprendió que esa persona pues, tuviera ese mundo tan rico interior, pero del puro prejuicio, porque yo siempre lo conocía como la persona que juega al fútbol. Entonces yo le dije, oye, pues mira, pues yo también escribo, no sé qué tal. Me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, que todos los viernes vamos a quedar por la tarde-noche cuando abra el pub, que habría como a las 7, 8. Vamos hasta allí, me va a llevar una carta con los poemas que haya escrito esa semana y vamos a echarle un ojo, a ver qué sale. Total, que surgió así, y yo recuerdo que iba todos los viernes con una plica, con los poemas, y él me invitaba siempre un chupito de bourbon caliente. No se me olvida porque siempre me ahogaba. Y así surgió, la verdad que así surgió la primera parte de ella, mayormente, surgió de ahí. Entonces, claro, al principio yo recuerdo que iba nervioso, sudando, angustiado, porque era la primera vez que, sobre todo un desconocido, porque a lo mejor amigos o compañeros sí le había pasado poemas. Pero era diferente porque juegas en casa. Entonces, que un total desconocido te puede decir por aquí y para allá. Además, yo recuerdo que no tenía pelo en la lengua. Decía, esto me gusta mucho, no sé qué. Digo, aquí no sabes ni tú lo que has querido decir, ¿sabes? Yo recuerdo que era alguna vez un poco crítico. Entonces, eso fue como lo que me dio un poco el paso a saltar el trauma. De decir, vale, esto ha sido bien, vamos a intentar tirar para adelante. Gracias. A ti. ¿Más curiosidades que tengáis? Bueno, pues te parece leer un par de poemas de despedida. Sí. Y ya con eso te aplaudimos y te quedas firmando, hacer fotos con los fans y estas cosas. Vale. Por ejemplo, dentro de Sudario, poema en la página 71, que dice: una mordaza guarda mi vida, rota la cadena, bestias aullan, sangre firme borbotea, este aire envenenado, cara pútrido ahogando mis cenizas, salpicada de duda y angustia, buscaré asilo en el recuerdo, ante la torpeza del tacto recorriendo mi cuerpo. Al horizonte, cantos lejanos de sirenas varadas. Hoy morirán las musas por ver nuestras entrañas. Y luego, en la página 42, hay uno que también me gusta mucho, que dice: si supiera el ardor de tu alma y donde tu corazón me guía, lanzaría mis pasos perdidos, viéndome abrumado, indolente y vencido, al encuentro de la luna. Y mis manos, rogando tu piel, encalladas y quebradas, ásperas de indiferencia, ante este pobre pecho que nunca supo olvidar. Y yo creo que aquí nos quedamos. Maravilloso, pues muchísimas gracias, Miguel, A por ti, compartir Pedro. tu poesía y tu persona con nosotros. Muchas gracias.